Soy el Dr. Jiménez Acosta y el objetivo de este podcast es conversar con expertos en temas relacionados con la ciencia, la investigación y el deporte, para que nos sirvan de inspiración y de fuente de conocimiento. Tengo el placer de contar hoy con Ignasi Bartomeus, que es un investigador de la Estación Biológica de Doñana y del CSIC, del Centro Superior de Investigaciones Científicas, que está especializado en ecología de comunidades. Ignasi tiene más de 70 publicaciones en revistas de primer nivel, incluido la prestigiosa revista Science. Creo que tienes un par de ellas, por lo que he visto por ahí. Y tienes también una gran faceta, una faceta de divulgador científico, que es muy interesante, y escribes en revistas especializadas como Quercus y en el blog La Cuadratura del Círculo. Yo conocí a Ignasi a través de un libro que él publicó en esta serie de libros que publica el CSIC, que me parecen buenísimos porque son libros pequeños de divulgación científica para la gente, y hay un libro que él publicó recientemente que se llama Cómo se meten 8 millones de especies en un planeta. Y a raíz de este libro, contacté con él y la conversación que vamos a hablar seguro que va a ser súper interesante. Muchas gracias por compartir este rato con todos nosotros. Y lo primero, Ignasi, me gustaría que me hablaras un poco de los inicios tuyos, de tu formación, de cómo te despertó a ti la vocación por dedicarte a, tú eres un naturalista, diría yo, y cómo te despertó esta vocación por la naturaleza y dedicarte luego concretamente a la ecología. Pues sí, yo quiero aprovechar ya que me preguntas esto para romper un poco el mito de que todo debe ser vocacional. Yo soy una persona que en general siempre he sido curiosa y, y yo creo que llegué a la ecología por una serie de casualidades que también hay que saber aprovechar, pero que durante la carrera empecé a colaborar con el departamento de ecología, me pareció interesante, salió la oportunidad de hacer una tesis doctoral y, y de hecho en mi tesis doctoral el grupo en la que la hice es ecología de plantas, básicamente, plantas invasoras que son exóticas, introducidas por el hombre. Y, y uno de mis capítulos tenía que ver con los polinizadores de estas plantas y pues me fue interesando el tema. Pero yo creo que si hubiese tenido otras oportunidades y hubiese entrado en un grupo que hubiese hecho anfibios, ahora estaría apasionado por los anfibios igualmente. Entonces, creo que la gente que tiene vocaciones es ideal que las persiga, pero la gente que no, que tampoco se agobie y que disfrute del camino. Uh-huh. ¿Hiciste biología o qué estudiaste? Sí, biología. En ese momento era el grado de biología y dentro de la especialización creo que se llamaba organismos y sistemas. Era muy amplio eso, había ahí cualquier cosa que fuese macroscópica. Y luego he leído que te formaste también fuera, ¿no? ¿Tuviste algún mentor, digamos, que fue quien te introdujo más en el campo de las abejas, de la polinización y todo esto, ¿no? Sí, exacto. Después de hacer el doctorado hice una etapa postdoctoral en Estados Unidos, en la Universidad de Rutgers, que está cerca de Nueva York, y ahí es donde empecé a centrar mi investigación más en abejas y seguí aprendiendo. Eso se sigue toda la vida. ¿Y ahora trabajas en Doñana o es ¿dónde está ubicado? ¿En Sevilla? ¿En el propio Sí, campo? No sé. sí, la Estación Biológica de Doñana, las oficinas están en Sevilla y si bien es un centro de investigación que tiene mucho peso, el Parque Nacional de Doñana, pues hay investigadores que también trabajan en temas muy diversos y que son muy transversales a la ecología. Entonces sí, físicamente estamos en Sevilla. En Sevilla. Bueno, lo primero que me gustaría que nos explicaras es, básicamente definir primero lo que es la ecología, ¿no? Y lo que es y luego lo que es la biodiversidad de especies, ¿no? O sea, ¿qué campo abarca la ecología? Sí, la ecología yo creo que se define así informalmente como el estudio de las interacciones de las especies vivas y su entorno. Entonces yo la parte que más
me llama la atención es esta parte que es difícil ponerle límites porque casi todas las interacciones bióticas de especies acaban teniendo eso, tienen un alcance muy amplio y se pueden ver desde muchos prismas y muchos ángulos. Ujú. Y yo he visto que dentro de la ecología hay como varias ramas, ¿no? Ecología de comunidades, que es la rama tuya, ¿no? Sí, exacto. Un poco depende de dónde pongas el foco. Uno puede hacer ecología de poblaciones, simplemente siguiendo a una sola especie o poblaciones de una especie como, mm, como son sus dinámicas. Ecología de comunidades, donde tienes en cuenta todas las especies y sus interacciones de unas con otras. Luego también ecología a nivel de ecosistemas, donde ya tienes en cuenta procesos a escalas más grandes. Y luego hay eso, ramificaciones, como puede ser la biología la ecología de la conservación, cuando tu interés es más focalizado en conservar especies y no solo en entender Ujú. los procesos ecológicos. En el libro tuyo que titulas 8 millones de especies, bueno, el título es magnífico porque ya te atrae un montón de interés, ¿no? Y de curiosidad. Realmente, bueno, lo que te habrán preguntado mil veces, ¿no? ¿Realmente hay 8 millones de especies en el planeta? ¿O fue un título que pusiste así porque sonaba muy bien o qué? Sí, uno de los problemas que hay es que no conocemos cuántas especies hay en el planeta. Eh, de hecho, conocemos menos de un 50%, se estima. Y esos 8 millones sí que es cierto que es una propuesta basada en lo que sabemos y lo que creemos que nos falta por descubrir, pero es un número redondo. Ujú. Y de hecho hace poco descubrí que en la tradición japonesa, cuando se habla de que es un número muy grande, incontable, que representa todo, se dice que hay 8 millones de dioses. Ah, sí. Eh, que Ujú. entonces me gustó mucho el paralelismo, Sí, que no está hecho a propósito, pero funciona muy bien. sí, sí. Eh, bueno, si te parece, uno de los aspectos en el libro en el que comentas es eh, efectivamente las interacciones entre especies, ¿no? Y al leer algunos fragmentos del libro, me da la sensación de que la vida, o sea, las especies, es una lucha continua por la supervivencia, ¿no? O sea, la vida es vida y muerte, o sea, ves que especies se comen unas a otras y depende de la supervivencia de una especie, eh, la muerte de la otra, o sea, esa dualidad entre depredador y presa, ¿no? Parece que todo es muy macabro. Yo me imagino que si viene un extraterrestre y se mete en este planeta y empieza a ver las especies que hay, se da cuenta de que todos nos estamos matando unos a otros, ¿no? Entonces, quería un poquito que la observación tuya, ¿no? La reflexión tuya en este tema de interacción entre las especies, ¿no? Mm. Pues mira, yo creo que ahí estamos muy sesgados por una visión eh, quizá incluso diría capitalista de cómo funcionan los ecosistemas, donde la competencia y la lucha por la supervivencia ha sido mucho más puesta en valor que otras relaciones que hay entre especies que también existen, como pueden ser relaciones mutualistas, donde hay dos especies que se benefician mutuamente, o simplemente comensalistas, es decir, una especie se aprovecha de otra sin causar ningún daño. Y, y yo creo que ambas caras de la moneda son reales y de hecho necesitamos todos esos tipos de interacciones para poder explicar cómo funcionan las especies. Es indudable que hay relaciones de depredación y de competencia, pero a la vez la cantidad de relaciones que se establecen entre especies son mucho más complejas. Y, y no hay una visión o sea, la visión de lucha por la supervivencia, creo que es una frase que utilizó Darwin, pero aún así ha estado a veces sacada de contexto y no es la única cosa que nos ayuda a entender por qué subsisten las especies. Que de hecho, si te das cuenta en cualquier descampado que podamos tener cerca de casa, hay una diversidad de plantas y de insectos, e incluso de pájaros, muy grande. Ujú. No
solemos ver una especie que domina a las demás y arrasa y se hace eh, un solo monocultivo. Ujú, Entonces eso ya nos indica que lo normal es compartir el espacio. Nadie puede dominar sobre todos los demás. ujú, ujú. Comentabas en el libro, bueno, sobre el tema de la biodiversidad. En general es positiva la biodiversidad eh, para mantener la vida en la Tierra. Quiero decir, cuanto más especies hay, mejor, en principio. Bueno, mejor es un concepto muy humano. Lo que sí que es cierto es que sistemas con muy baja biodiversidad suelen ser menos productivos, es decir, se genera menos biomasa, menos fotosíntesis, menos cantidad de recursos. Y, y desde ese punto de vista son sistemas más pobres y a veces más frágiles también, Ujú, porque si hay cualquier desajuste en esas pocas especies, es más fácil que colapsen. claro. Entonces, si nos vamos al otro extremo, sistemas con muy alta biodiversidad sí que es cierto que suelen ser más productivos y porque el recurso suele estar mejor explotado y dan cabida a mayor número de especies, pero también llegamos a un punto donde los sistemas empiezan a ser más frágiles porque es muy difícil que todas las especies puedan mantenerse en el sistema. Ujú, Entonces, más que en sentido de mejor o peor, yo creo que cuando pensamos en conservación de la biodiversidad es es la belleza que tiene que hayan millones de especies que han evolucionado durante siglos y que estén aquí ocupando este espacio. Pero no sé si es bueno o malo, simplemente ya, es algo que a mí me interesa conservar. ya, ya. Em, otro aspecto también que me gustaría hablar es obviamente, sobre la evolución. Una de las cosas que a mí siempre me ha fascinado más y que realmente no había reparado hasta los últimos años que he empezado a leer un poco más sobre esto, ¿no? Es que los mecanismos, vamos, todos los mecanismos básicos de la vida, ¿no? Las enzimas que permiten que la célula se divida o que nosotros nos reproduzcamos, pues son las mismas, básicamente, desde organismos tan simples como las levaduras hasta nosotros, ¿no? De hecho, el ciclo celular se descubrió en las levaduras, ¿no? A partir de los estudios de Paul Nurse y compañía, ¿no? Y lo mismo con todo, con el cerebro, Entonces, me gustaría que hablaras un poco ah, sobre, sobre esta teoría, que yo creo que es algo ya aceptado científicamente, de que todos nosotros, los hombres, los humanos, como parte del reino animal que somos, y, y todas las especies que hay en la Tierra, vienen de una célula común, de un origen común que no sabemos cuál es, ¿no? Me gustaría que un poco que reflexionaras y que hablaras sobre eso, ¿no? Sí, exacto. Las teorías actuales apuntan a que el origen de toda la vida es de un solo origen y eso realmente es muy fuerte en el sentido de que después de todos esos millones de años en la Tierra, la vida parece que se originó una sola vez, al menos se diversificó una sola vez. eh, y eso quiere decir que a lo mejor somos un evento extremadamente raro, somos una casualidad de casualidades. Eh, y eso la verdad es que es muy curioso. Y como tú decías, la evidencia de que esto es que toda la maquinaria más eh, primitiva de todas las células, incluidas las nuestras, pero también las bacterias, parece que es muy común y que tiene un ancestro común, no ha habido diferentes orígenes. Ujú, Es diferente si vamos a otros órganos, como puede ser, por ejemplo, las alas, que han tenido diferentes eventos evolutivos. Los insectos han ser alas, los pájaros a partir de los dinosaurios desarrollan alas y hay más ejemplos. Y, y eso puede ser que sean estructuras que sean
favorecidas por la selección natural, pero en la base está una maquinaria muy, muy similar. ¿Y qué se piensa actualmente que dio origen al primer Luca, al primer ancestro común que se llama Luca? O sea, Sí, exacto. de los científicos como vosotros, cómo, bueno, sé que no hay una respuesta, pero por lo menos tu opinión personal, cómo pudo ocurrir ese hito tan fuerte, ¿no? Claro. Em, a ver, lo que se sabe es que en las condiciones donde se generó vida eran condiciones donde ya había una temperatura adecuada para la vida, que eso es importante, había agua líquida, eso también es importante para que las diferentes moléculas interaccionen. Los átomos tienen afinidades entre ellos y ya se habían creado muchas moléculas relativamente complejas que interaccionan entre sí de forma inorgánica. Y en experimentos de laboratorio ya se han recreado como a partir de moléculas muy simples, con las temperaturas adecuadas y a veces poniendo radiación o energía extra en el sistema, se crean estructuras mm, complejas y parecidas a nuestros genes, que son el ADN. Eh, a partir de allí, cómo una de estas células empezó a autorreplicarse es lo que no se ha podido reproducir y es muy complejo saber cómo hubo ese paso. Y, y sin embargo sabemos mucho más a partir de que ya hay una estructura que es el ADN o el ARN que pueden autorreplicarse. Ahí ya empezamos a saber mucho más cómo se puede evolucionar, cómo pueden fusionarse diferentes células para formar un organismo, pero el paso justo entre material inorgánico, que son moléculas inorgánicas, y material orgánico, que son moléculas que son capaces de autorreplicarse, eh, hay, hay un, hay un vacío de conocimiento. Ya, y dices que solamente ocurrió una vez en la vida. ¿Podía haber ocurrido más veces? Igual se extinguió ese proceso antes de la aparición Sí, del hay Luca, teorías digamos. que apuntan a que, bueno, apuntan, que sugieren que hay una posibilidad de que hubiese otros eventos que simplemente no prosperaran, Ujú. especialmente si esos eventos fueron cuando ya había una gran cantidad de vida en el planeta. Puede ser que esos otros eventos simplemente fueran depredados rápidamente o no Ujú. pudiesen competir con el sistema de vida actual. Ujú. Pero eso son solo conjeturas, no tenemos ningún tipo de evidencia ni a favor ni en contra. Claro. Y siguiendo con las conjeturas, ya la pregunta típica también, ¿cuál es tu opinión personal sobre que esta vida se pueda reproducir en uno de los miles de millones de planetas que hay por ahí en el sistema, en el universo y que tenga las condiciones parecidas en temperatura a la Tierra? Claro. Bueno, yo en ese sentido soy muy pragmático y muy empírico, es decir, sabemos que es un evento raro, al menos dentro de lo que podemos descubrir, entonces la probabilidad de que surja vida sabemos que ha de ser muy baja. Sin embargo, por otro lado, la cantidad de planetas, exoplanetas, galaxias es muy amplia, entonces una probabilidad muy baja multiplicado por un número muy alto puede seguir habiendo esa posibilidad. Eh, de todas formas, no tiene ni por qué ser algo parecido a lo que vemos aquí. Podrían ser sistemas de vida totalmente diferentes y, y yo creo que, exacto, no tenemos evidencia ni a favor ni en contra, con lo cual Ujú, la probabilidad existe, es baja, ujú, pero hasta ahí podemos leer. ujú. Eh, Siguiendo con algunos aspectos del libro que comentas, ¿no? Hablas sobre, por ejemplo, la importancia de la dispersión en crear, eh, eh, aumentar la diversidad de las especies y demás. Y uno de los ejemplos que pones es el tema de los canguros, por lo que hay canguros en Australia, ¿no? Entonces, quería que comentaras un poco eso, una curiosidad que a la gente le puede interesar, ¿no? Claro. Exacto, ya hemos hablado de uno de los motores principales de crear especies, que es la evolución.
Y, y el otro muy importante es dónde llegan estas especies y cómo se pueden mover estas especies. Uno de los mecanismos más clásicos de evolución es cuando una población de animales o de plantas eh, se divide en dos zonas biogeográficas diferentes porque se migra a una isla o llega por el viento, por dispersión, y entonces siguen procesos diferentes. Y en la isla tiene unas presiones de selección diferentes y por ejemplo, se favorecen aquellos individuos que son más grandes y en el continente aquellos que son más pequeños y al cabo de suficiente tiempo, si se volviesen a encontrar, pues son especies diferentes. Ujú. Y en ese sentido, el ejemplo de Australia es realmente bonito porque cuando se iba por las islas de Indonesia, Ujú. se iba detectando que cerca de la continente asiático, pues había una fauna que nos es más o menos familiar. Habían diferentes especies de tigre, habían diferentes especies de osos Ujú. y, y a pesar de que habían ido diferenciándose en diferentes islas, en diferentes especies, tenían todas un cierto parecido. Sin embargo, a partir de cierta línea, las islas que Ujú. estaban por debajo de esta línea, que la describió Wallace por primera vez y se llama la línea de Wallace, empezaban a haber faunas totalmente diferentes. Habían marsupiales, habían cacatúas, habían zarigüeyas, una fauna que era totalmente diferente Ujú. a la del norte. Ujú. Y en aquel momento fue una paradoja. Ahora sabemos que justo en esta línea Ujú. hay suelos muy profundos, suelos oceánicos muy profundos. En algún momento del pasado, el nivel del mar bajó y todas Ujú. estas islas estuvieron conectadas. Entonces los tigres, los osos pudieron dispersarse a todas las del norte, pero no pudieron cruzar Ajá. esta zona de suelos tan profundos. Ujú. Cuando subió el nivel del mar, evolucionaron de forma diferente en cada isla, pero las faunas quedan totalmente separadas. Ujú. Es muy curioso pensar que si en vez de haber una falla tan profunda hubiese habido más facilidad de cruzar y los felinos hubiesen llegado a Australia, seguramente en Australia ahora tendríamos una fauna totalmente diferente, seguramente dominada por leones y mamíferos Ujú. placentarios. Ya. Ya. Y a veces estas barreras geográficas y esta forma de dispersarse es lo que da lugar a esta diversidad tan diferente en el planeta. ¿Y qué puede tardar o sea, en qué periodo de tiempo se puede desarrollar una especie nueva, digamos? Estamos hablando de cientos de miles de años, millones de años. Claro, el concepto de especie nos es muy útil a los científicos y nos gusta poner cosas en cajas, pero de hecho es un proceso continuo. Entonces, es muy difícil pillar, es como de esta generación una especie y la siguiente es otra. No, esto no pasa. Ujú. Entonces, si hablamos de evoluciones de caracteres, hay ejemplos de evoluciones muy rápidas, evoluciones que pasan en unos pocos años. Ujú. En los caracteres de ciertas poblaciones se diferencian mucho, como por ejemplo el tamaño de los picos en pájaros ha demostrado, y puede haber evolución de caracteres muy rápida. Aún así, a estos niveles, si tú vuelves a juntar las dos poblaciones, pues seguramente se volverán a mezclar y no habrá mm, lo que llamaríamos una diferencia entre especies. Ujú. Y, y anteriormente se creía que los procesos evolutivos eran extremadamente lentos, del orden de, como tú decías, miles, millones de años, pero actualmente, si pensamos en esta evolución más fina, se ha visto que pueden haber procesos que son mucho más rápidos, sobre todo cuando afectan, por ejemplo, a mecanismos de apareamiento, ¿no? Mm. Si las hembras y los machos no se reconocen, eso hace que haya un aislamiento muy fuerte entre dos poblaciones que pasan a no cruzarse y eso permite que se separen especies. Y esto puede pasar más rápido dependiendo de cuál es este mecanismo. No sé si, por ejemplo, insectos que detectan feromonas y de repente hay una mutación en una de esas feromonas y de repente pasan a no reconocerse, Ujú. pueden ser procesos más rápidos. Entonces yo creo que el rango es muy amplio. Pueden haber especies que tardan millones de años en diferenciarse porque hay mucha interconexión entre las poblaciones y Ujú. puede haber procesos más rápidos dependiendo del contexto. Ujú. Me gustaría hablar un poquito también sobre el tema de la extinción de las especies. Eh, Corrígeme si estoy equivocado, pero normalmente no hay especie
que dure digamos, que haya durado desde el principio Ujú. de los tiempos del origen de la vida hasta ahora. ¿Sí? Todas las especies se extinguen, o bien se extinguen o se transforman. Ujú. Entonces, eh, a- a- eh, primero quería, bueno, que nos explicaras un poquito, digamos, las causas fundamentales de extinción de una especie, y luego quería hacerte alguna pregunta concreta ya en relación con el humano, ¿no? Con el homínido, ¿no? Y Ujú. por qué se han extinguido algunas especies como el neandertal, etcétera. Pero quería un poco que nos explicaras un poco el mecanismo fundamental de la extinción de una especie, ¿no? Ujú. Sí, como bien dices, ahora no tengo el número en la cabeza, pero las especies viven un tiempo medio a nivel evolutivo, una serie de miles o millones de años que hay especies que han perdurado más, y lo sabemos por el registro fósil, y especies que menos, pero en general es un periodo que tiene un fin. Como tú dices, puede ser simplemente porque cambien lo suficiente para que lo consideremos otra especie, o puede ser simplemente porque hay momentos en los que esa línea evolutiva va perdiendo individuos y llega un momento que se extingue. Ujú. Y, y yo diferenciaría dos tipos de causas. En general, la extinción es relativamente rara, es decir, la evolución cada vez tiende a crear más especies porque van repartiéndose los nichos ecológicos y va creando diferenciación. Y alguna de ellas, naturalmente, alguna de estas ramas siempre se va extinguiendo, que es cuando está pues, peor adaptada al medio. Llega un momento donde hay um, pero el siguiente, pero el paso donde hay extinciones suele ser cuando hay cambios bruscos en el ambiente. Si las especies están adaptadas a vivir, Ujú. por poner un ejemplo muy simplístico, en agua salada, y Ujú. de repente hay un cambio brusco en aquel mar que entra más agua de lluvia, lo que sea, Ujú. cambian las condiciones de salinidad y hay ciertas especies que ya no pueden sobrevivir. Ujú. Y muchos de esos cambios han sido globales. Cuando son a Ujú. nivel global es cuando hemos visto esas grandes extinciones, ¿no? Que han habido cinco o seis, depende cómo las contemos, pero que parece que ha habido momentos en la historia evolutiva que ha habido una extinción masiva de especies que ha hecho que un cambio brusco en las condiciones del planeta haga que muchísimas de esas especies hayan no podido prosperar y eso ha creado oportunidad a muchas otras de emerger. El, por curiosidad, ¿cómo se sabe que hay 5 o 6 extinciones masivas? Quiero decir, am, por- Sobre todo se ve, se apoyan los científicos que estudian ese tipo de eventos en el registro fósil. ajá. Entonces hay momentos que en una capa a nivel mundial se encuentran ciertos tipos de especies, incluso a veces que son a nivel de filum, es decir, grupos muy grandes con una morfología, un tipo de vida, un tipo de organización que son bastante comunes en ciertas capas hace X millones de años, y en la siguiente capa se encuentra, prácticamente han desaparecido absolutamente el 90% de esas especies, o a veces han desaparecido filums enteros, Ya, ya. por formas de vida que dejaron de existir. Y luego se combina eso a veces con lo que sabemos de geología y de cambios en la Cambios Tierra, por ejemplo, que los climáticos y cambios tal. importantes fue a nivel atmosférico, pues cuando las plantas empezaron a crear o a incrementar la concentración de oxígeno. Eso hizo un cambio muy radical en Ujú. la atmósfera que tuvo repercusión en en todas las especies que había en ese momento vivas. Las glaciaciones también, me imagino, los periodos de glaciación. Periodos de glaciación también tienen efecto. Ahí no estoy seguro, pero yo creo que los que tenemos mejor registro son relativamente recientes Ujú. y si bien han tenido efectos
importantes en la distribución de especies, en la evolución de especies. Ujú. No sé si han dado lugar a una gran extinción, pero yo creo que sí, ahora que recuerdo, sí que ha habido episodios de glaciación Ujú. Ujú. mucho más Ujú. generales a nivel planetario que también han desencadenado este tipo de procesos. Mm. Quería preguntarte por la correlación que existe entre la ecología de las especies animales, a especies inferiores, por llamarlas de alguna manera, con la ecología humana, o sea, con los humanos, ¿no? Entonces, por ejemplo, volviendo al tema de la extinción de los neandertales, ¿no? Una especie que estuvo cientos de miles de años, parece ser que por toda Eurasia, y que de repente, bueno, no de repente, pero emigran o se dispersan el Homo sapiens desde África hasta posiblemente por Oriente Medio, se dispersa por ahí, se encuentran con los neandertales y en poco tiempo relativamente, para lo que es el tiempo de evolución, el neandertal se extingue, a pesar de que hubo incluso hasta hibridación y cruzamiento y Mm. tal. ¿Qué paralelismo hay con cualquier especie animal y qué opinas tú de cuáles fueron las causas de la extinción de una especie humana como fue el neandertal, Mm. ¿no? Sí, yo creo que las reglas del juego son exactamente las mismas para cualquier especie animal o vegetal y nuestra especie, que es una más de estas especies animales. Eh, Básicamente, como tú decías antes, hay un balance entre natalidad y mortalidad y, y cuando una población empieza a tener tasas de mortalidad más elevadas que las de natalidad, va camino a la extinción en pocos años. Y cuando muchas poblaciones de la misma especie o todas las poblaciones de la misma especie están siguiendo el mismo proceso, pues la especie se extingue. Las causas de esto pueden ser, como hemos visto, porque hay un cambio en el ambiente o por interacciones con otras especies, interacciones, por ejemplo, de competencia o de depredación. Y, y eso da igual que estemos hablando de peces o de humanos. En el caso humano, naturalmente, nos interesa mucho más y nos llama mucho más atención por la proximidad y, y luego es difícil recabar datos de cosas que pasaron hace miles de años. En el caso neandertal, yo no soy un experto, eh, pero, pero hasta donde yo sé siguen habiendo diferentes teorías y que es posible que no sean excluyentes, es decir, que muchas de ellas pueden haber pasado al mismo tiempo. Hubo un cambio en las temperaturas, las glaciaciones que asolaron Europa durante ese tiempo fueron subiendo y bajando en diferentes oleadas que pudo tener que ver. El, el impacto de la especie Homo sapiens pudo tener algo que ver. Como tú bien decías, hay pruebas genéticas, parece que apoyan que hubo hibridación, que eso también puede ser una causa importante a tener en cuenta, pero es difícil saber cuánta hubo a nivel si se diluyeron o si Ujú. fue simplemente algo esporádico. Esto Ujú. parece que no fue muy común, pero cada vez hay más evidencia. Ujú. Y, y también yo había oído, pero sí, ya te digo, no soy experto en el tema, que incluso hay hipótesis de enfermedades, ¿no? Cuando esto esto ya no hace falta explicarlo después de la pandemia, pero cuando una enfermedad que ha ha evolucionado en otra especie y que ha evolucionado con tiempo está en equilibrio con esa especie, porque una enfermedad que mata a su huésped o un patógeno que mata a su huésped también se extingue, con lo cual suena haber unos equilibrios. Ujú. Cuando salta a otro huésped o llega a otro punto de la Tierra donde no se ha creado estas Ujú. resistencias, los efectos pueden ser mucho mayores. Ujú. Y lo que pasa es que evidencia de esto es muy difícil de encontrar en Claro, el escaso claro. registro fósil que tenemos. Ujú. Sí, no, lo que quería era un poco saber tu opinión si hay paralelismo realmente entre especies muy primarias con el humano y veo que sí, ¿no? Yo creo que También, sí. también la escasez de recursos, ¿no? También me imagino que los recursos, al ser limitados, igual se crea una competencia entre distintas especies
y sobrevivirá no sé, el que mantiene más, que tiene más recursos de comunidad, no sé cómo lo Sí, explicarías, sí. pero... De hecho, la teoría ecológica que explica eso, cómo se mantienen comunidades pequeñas, está bastante bien asentada. Y las especies, como hay como dos ejes, ¿no? El primer eje sería quién es mejor explotando los recursos, o quién es más competitivo, o quién se reproduce más. Depende un poco cómo lo vendas, pero es al final quién tiene más capacidad de crecer. Ujú, Y cuando dos especies tienen una capacidad parecida, es bastante fácil que coexistan. Nadie gana a la otra. ujú, Cuando tiene una capacidad muy desigual, es donde entran procesos de competencia y la otra, ujú, una de las dos especies pierde. ujú, Pero hay otro eje ujú. que es lo que llamamos diferencias de nicho, es decir, qué recursos usamos, diferencias en los recursos que usamos. Si tú usas los mismos recursos exactamente y te alimentas de lo mismo y vives en el mismo tipo de hábitat, eh, las diferencias en competencia que puedes soportar son muy pequeñas. A la mínima que uno es mejor que el otro, va a desbancar. En cambio, si utilizas recursos muy diferentes, Ujú. eh, tú puedes convivir perfectamente con otra especie que es mucho más competitiva que tú, se reproduce mucho más que tú y es mucho más fuerte en este sentido. Porque básicamente tú lo que haces es utilizas otra cosa, la dejas ir a su Mm, rollo ujú. y aprovechas otro tipo de recursos. Entonces, este balance entre diferencias en tu capacidad competitiva y diferencias en los recursos que usas es lo que Es, explica por qué tantas especies pueden coexistir. ujú. Em, otro aspecto que comentas en el libro es el tema del azar. No había reparado yo, pero evidentemente es así. O sea que el azar tiene un papel muy importante y la suerte existe, como dices tú, en la evolución. Entonces quería que reflexionaras también sobre este tema, ¿no? Sí, como gente de ciencias, nos gustaría que todo fuese determinista, es decir, poder controlarlo todo y saber, pues si conocemos las condiciones iniciales, sabremos perfectamente lo que pasará. Pero la ecología tiene mucho de disciplina también histórica. O sea, hay una contingencia histórica que lo que ha pasado antes afecta a lo que ha pasado ahora. Y muchas de estas procesos tienen un componente que puede pasar o puede no pasar. Hay un momento de azar. Antes hablábamos de por qué los leones no llegaron a cruzar nunca a Australia. Em, Ahí seguramente hubo un componente de suerte en el que pues ninguno consiguió encontrar el paso o la barrera, pero hay otro ejemplo muy bonito que es el de los monos Ujú, en Sudamérica. ujú, El grupo de los primates evolucionó en África ujú, y se expandió pues, por África, Asia y Europa, pero ujú, no había monos en Sudamérica y en Norteamérica. ujú, Eh, Sin embargo, actualmente encontramos más de 100 especies, si no me equivoco, en Sudamérica de primates ujú. y parece que esto también por pruebas genéticas vienen de un solo primate que desembarcó en Sudamérica en un momento de la historia. Ujú, Y se cree que eso fue un proceso relativamente azaroso, es decir, que seguramente las grandes riadas de los ríos centrales de África, ujú, que llevan un montón de balsas con palos y crean esta especie de como de islas flotantes, descargaron después de una época de lluvias y descargaron una isla de palos flotantes que llevaba a bordo una pequeña familia de primates que recorrió todo el océano ujú, Atlántico y llegó a Sudamérica y a partir de allí hizo que los monos colonizasen toda Sudamérica. Si ujú, ese único punto de llegada hubiese fracasado por un temporal, no tendríamos monos en Sudamérica. Entonces, si no tenemos en cuenta la suerte y estos procesos históricos, es muy difícil entender la biodiversidad actual. sí, que hay un factor de azar siempre en todos estos procesos evolutivos que hay que tener muy en cuenta. Mm. Em, Quería preguntarte, bueno,
desde tu punto de vista, ¿cuáles han sido los, digamos, los avances más importantes dentro de tu campo de la ecología en estos últimos 50 años? Aunque la ecología es realmente una disciplina bastante joven, ¿no? Pero Ujú. digamos, ¿cuáles han sido los descubrimientos así más importantes, ¿no? Por ejemplo, en biología yo te diría que sería el descubrimiento del DNA o, o ahora la edición génica y tal, pero en tu campo, ¿qué descubrimientos, digamos, resaltarías en los últimos años? Sí, es cierto que en ecología, al ser una ciencia relativamente joven y muy amplia, quizá no tenemos hitos tan marcados, asociados también muchas veces a personas muy significativas, sino que es una ciencia mucho más construida más horizontalmente. Ujú, Pero, pero yo resaltaría, por ejemplo, la teoría moderna de coexistencia, que es un poco lo que estaba comentando antes por qué coexisten las especies en función de cuán competitivas son y sus recursos. Esto es una teoría que empezó a finales de los 90 y, y que ha ayudado muchísimo a entender por qué observamos el tipo de comunidades ujú, que observamos. Sería ujú, un ejemplo claro. Pero es una teoría donde ha contribuido muchos investigadores con ideas seminales que luego han ido centralizándose. Pero es un proceso más que un hito concreto. ujú, ujú, ujú. Eh, ahí tengo mm, por casualidad mirando un poco los papers que tenías, hay uno que me despertó mucha curiosidad, ¿no? Que es el que publicaste hace relativamente poco, que dice que el tamaño del cerebro predice las capacidades de aprendizaje de las abejas. Entonces, explica un poco esto porque me parece una curiosidad, ¿no? Y lo primero que se me ocurre es, bueno, las abejas, o sea, la inteligencia, hay animales inteligentes, o sea, tal como nosotros los humanos tenemos una visión de inteligencia muy Ujú. particular, ¿no? Pero obviamente, si estás diciendo que el tamaño del cerebro de las abejas predice su aprendizaje, es que son inteligentes hasta cierto punto, ¿no? Sí, el concepto de inteligencia es un concepto que tiene muchos ejes. Entonces, lo que sí está claro es que pues, el resto de vertebrados tiene cerebros capaces de integrar información, aprender y tomar decisiones en consecuencia, pero lo que también se está viendo que eso no es una cosa solo de vertebrados, sino que muchos invertebrados, insectos, también tienen capacidades mm, mucho más complejas de lo que inicialmente se pensaba. Ujú, Y eso es precisamente porque en un ambiente cambiante, el poder procesar información, retener información y tomar decisiones es, es algo que se selecciona positivamente por la evolución. Y, y lo que veíamos en este trabajo es que claro, hay diferencias, ¿no? en el tamaño del cerebro de diferentes especies, sobre todo una vez corriges por el tamaño del cuerpo, ujú, porque eso es como las ballenas, que tienen el cerebro más grande que los humanos, pero también tienen muchas más neuronas musculares y ujú, locomotrices que gestionar. Entonces, una vez corriges por el tamaño del cuerpo, hay especies que invierten más en el cerebro y ujú, especies que invierten menos. ujú, El cerebro es un órgano que consume mucha energía. Es un ujú, órgano que requiere una inversión muy importante. ujú, Con lo cual, cuando no hay necesidad de integrar mucha información, tomar decisiones complejas o flexibilidad de comportamiento, la evolución tiende a reducirlo. Porque ujú. ¿para qué gastar en algo que ¿Por qué tiene un gastar costo en muy, muy grande? Correcto. Ujú, Y, y en insectos pasa lo mismo. Hay especies que necesitan comportamientos más simples, ujú, porque por ejemplo, su ambiente es más predecible, van a tener que hacer siempre lo mismo. Y hay especies que tienen necesidades más grandes. Y entonces lo que hemos visto, por ejemplo, es que las abejas que pueden adaptarse a vivir en las ciudades, que esto no lo he dicho, pero a veces no todo el mundo lo sabe, pero hay muchas especies de abejas, no solo hay la abeja de la miel, sino que hay muchas especies de abejas solitarias ujú. que de hecho en España tenemos más de 1000 especies de abejas, es una zona muy diversa.
Ujú. Pues las especies que pueden adaptarse a vivir en ciudades suelen tener cerebros mayores porque requieren eh, adaptarse a un ambiente mucho más cambiante, con eso, distribución de recursos mucho más alejada y entre unos de otros. Y es muy interesante cómo pues, entender qué especies van a poder adaptarse a vivir en zonas muy humanizadas y qué especies no. Y parece que el tener capacidades cognitivas grandes es importante. ¿Y esto qué es primero, el huevo o la gallina? Es decir, ¿es el cerebro que se hace grande el que permite que las abejas se especialicen en algo o es lo contrario? Al adaptarse la abeja a un medio hace que el cerebro aumente de tamaño. En el caso de la urbanización, yo creo que al revés, es abejas que ya poseían, habían hecho una inversión a nivel evolutivo más grande en el cerebro, son las que han sido capaces de colonizar o persistir en estos ambientes. El proceso que tú comentabas también puede pasar, y es decir, que hay pero yo creo que eso requeriría de escalas temporales más grandes. Es decir, que hay una presión de selección para que dentro de esta población las especies que tienen más inversión en tejido cerebral, perdón, los individuos que tienen más inversión Sí. en tejido cerebral se reproduzcan más, les vaya mejor y poco a poco se va seleccionando estos cerebros más grandes, que esto es lo que ha pasado en el fondo en las especies, incluido nosotros, a lo largo de millones de años. El, Déjame preguntarte por Mm. el tema de la conciencia, que es una habilidad cognitiva todavía superior. ¿Hay animales que tienen conciencia a este nivel primario o solamente lo dejamos la conciencia para los primates y muy pocos animales de la naturaleza? Claro, esta es una pregunta, también no soy experto, pero sí que he leído como por curiosidad también para resolver este tipo de preguntas. Y, y es un problema porque no podemos preguntarle a los animales si son conscientes de su propia existencia. Eh, entonces, se han hecho tests para intentar entender qué animales tienen conciencia de su propio ser y cuáles no. Algunos tienen que ver con mirarse en un espejo Mm, y tienen una mancha y si entienden que mm, son ellos mismos y se limpian. sí, Pero son cosas que siempre son muy indirectas. Y este tipo de test los han pasado varios primates, varios mamíferos e incluso pájaros, ujú. córvidos. Ah, sí. Han pasado ese tipo de test donde son Ujú, conscientes de que ujú. De que tienen algo en su existen. propio Sí, sí. cuerpo. Sí, sí. A mí no me sorprendería que no ser una conciencia como la humana, que somos muy particulares, pero que tuviesen capacidad de planear a largo plazo y, bueno, esto se sabe, y una conciencia eh, de que son un individuo, no me sorprenderían, pero es muy difícil meterse en el cerebro de otro animal. Por supuesto. Bueno, si te parece, voy a hacerte ya unas preguntas un poquito más personales, ¿no? Tenía curiosidad por, bueno, ya que trabajas muy cerca del Parque de Doñana, ¿no? Tenía curiosidad por preguntarte, o sea, ¿qué hace del Parque de Doñana un sitio tan especial con tanta diversidad de especies, etcétera, ¿no? Sí, Doñana está en un enclave muy especial, sobre todo a nivel de zonas de humedales. Es una de las grandes humedales al sur de Europa y por lo tanto es una pieza clave en pues, muchas migraciones de especies y ha sido históricamente relativamente bien conservado también, precisamente por ser un humedal relativamente de difícil acceso. Em, entonces, eso, su geología y su historia natural ha hecho que sea una pieza muy importante. También como hablábamos antes, ¿no? Por el proceso histórico que ha habido. Muchas otras zonas de España igualmente importantes a nivel de conservación de la biodiversidad probablemente eran mucho más accesibles y se han destruido ya en época de los romanos, por decir algo. Entonces, Ujú, Doñana ha persistido mucho más tiempo en condiciones muy buenas. ujú.
Quería preguntarte también por el tema de la investigación en tu área de ecología, ¿no? ¿Qué, qué proyectos, digamos, estás llevando tú personalmente y tu grupo actualmente? Sí, mi grupo tiene como dos patas importantes. Una es entender precisamente lo que hemos estado hablando de qué mecanismos y procesos mantienen la biodiversidad y sobre todo estamos muy interesados en entender desde un punto de vista de comunidades complejas que tienen muchas interacciones. Tenemos plantas, abejas, pero también hay herbívoros, también hay parásitos de las abejas y entender estas reglas es un camino importante en el grupo. Y la otra pata es mucho más aplicada, es intentar traducir muchas veces estos resultados más básicos a esfuerzos de conservación o incluso a políticas agrarias que están en un momento muy interesante porque pueden ser tanto una herramienta para la conservación como pueden beneficiarse de procesos como la polinización por insectos. Ujú. ¿Y qué opinas, qué reflexiones puedes hacer sobre la investigación en España? Una investigación, bueno, que ha sido pues, muy criticada, ¿no? Por los grandes científicos que hemos tenido, ¿no? Por falta de financiación, falta, bueno, por muchos defectos, ¿no? ¿Qué nos hace falta en España para que la investigación eh, crezca y se asemeje a otros países del centro y norte de Europa? Es decir, ¿qué defectos ves en España y cómo se puede mejorar la investigación en España? Sí, yo primero de todo me gustaría romper una lanza en favor de la calidad y cantidad, pero sobre todo calidad de ciencia que se está haciendo hoy en día en España. Creo que sobre todo, dado los recursos actuales, España tiene un muy buen prestigio a nivel mundial y se hacen investigaciones muy punteras. Am, Como tú bien has dicho, históricamente sobre todo ha habido una falta eh, si pensamos en un pasado más remoto, falta de interés, incluso me atrevería a decir, y en el pasado más reciente una falta de financiación. Y naturalmente, tener partidas económicas no solo mayores, sino más estables, predecibles y eficientes sería un paso importante. Yo no soy Ujú, muy negativo, creo que queda mucho camino por recorrer, pero creo que se está avanzando en, en ese camino. ujú. Pero a veces no es tanto la cantidad como, que también ayuda, como que haya esa estabilidad en la financiación y que se permita crear grupos y proyectos a largo plazo sin depender de cómo van a variar los vientos en la siguiente Ujú, eh, 3 años o lo que sea. ujú. Y no sé si iba a decir nada más, pero Y, se me ha ido. y estabilidad quizás en el trabajo, ¿no? Porque hay muchos científicos que tienen trabajos pues que dependen de sus ayudas, tal, pero no hay una real, digamos, estabilidad en el trabajo de un científico, ¿no? Claro, eso es parte del problema por lo cual se necesitan convocatorias mejor planeadas. Actualmente la edad de estabilización Muy de, alta. de muchos niveles es muy alta. En el CSIC, por Ujú, ejemplo, ujú. eh, está por encima de los 40 años. Quiere decir que durante todo este tiempo el científico está en una situación muy precaria, saltando de contrato en contrato. Muchas veces Claro, perdemos mucho talento porque se va afuera, gente no claro. puede permitirse esta inestabilidad y necesita pues, asegurar Sí, sí, el sustento, o hay mucho talento que acaba en el extranjero, sí, sí, porque allí sí que encuentran condiciones más estables y hay muchos investigadores españoles ejerciendo desde otros países. sí, sí, está Y claro. ya me he acordado del otro punto que iba a decir. Eh, yo creo que otro punto importante es la integración de los científicos en la sociedad y es bidireccional. Por un lado, la sociedad ha de reconocer y valorar esta labor y yo creo que eso es importante a nivel de Claro, pues, poder tener estas políticas, de que se claro. valore. Y por otro lado, a nivel científico también hemos de saber transmitir
y que correcto. nuestros resultados sean aplicables y sean transferibles al, pues a las políticas actuales y a la sociedad y estar en el debate Claro. social. No se puede poner el peso en ninguno de los dos lados, No, sino no que sé. ambos han de hacer que invertir en ciencia sea valorado. ¿Por qué? Porque nos está Claro, dando un crédito. correcto. Yo creo claramente que nos lo está dando y se pone de manifiesto cuando hay estas crisis donde los científicos son importantes, pero aún así creo que falta un poco más de integración. Sí, sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Creo que el reconocimiento social es importante, porque eso es lo que va a motivar luego al político Ujú. a aumentar la financiación. Si la gente no, digamos, no reclama más ciencia, el político no, Exacto. no invierte en esas áreas, ¿no? Quería preguntarte por tus momentos eureka, por esos momentos en los cuales has sentido especial emoción, un subidón, digamos, por haber descubierto algo o porque te aceptaron un paper en tal revista. O sea, ¿cuáles han sido tus momentos que todo científico ha tenido eureka? Sí, no lo sé. Muchos de mis trabajos han sido graduales, de manera que me cuesta pensar en un momento concreto. Ujú. Lo que sí, cuando dices esta palabra de eureka, yo creo que he resuelto la mitad de los problemas científicos que tenía, no en el laboratorio o dentro del ordenador, sino cuando después de todo el día trabajando te vas a correr un rato y de repente el cerebro se relaja y de repente hace, esto era. Y, y ya te digo, no sé decir ningún ejemplo concreto, pero yo creo que mi mayor disfrute de crear este tipo de hipótesis y de ideas es cuando junto cosas muy dispares. Y un ejemplo que hemos hablado, por ejemplo, es el del cerebro de las abejas. A mí me ha interesado mucho siempre el comportamiento y llamado la atención los cerebros. Trabajé un poquito con el doctor Daniel Sol en estos temas, pero es un tema que está muy apartado de la ecología Claro. de abejas y de comunidades. Y sin embargo, hay cosas desde ecología de comunidades que no podemos resolver, que es porque hay especies que parece que son iguales, tienen el mismo tipo de nicho ecológico, los mismos recursos y una persiste y la otra no. Y cuando de repente dices, ¿y si probamos de juntar esos dos campos? Y, y esos suelen ser los momentos donde llegas a algo nuevo, cuando Sí. juntas dos campos que históricamente no se han hablado. Sí, sí, entiendo perfectamente, sí. La interdisciplinaridad entre los campos científicos es súper importante. Yo creo que ahora cada vez hay más equipos por eso interdisciplinares. Otra cosa que me llamó mucho la atención es la importancia que le das a las matemáticas, porque en el libro hacen muchas Mm. referencias a las matemáticas en la ecología, ¿no? Y algo que a mí no se me había ocurrido, ¿no? Que las matemáticas tuvieran tanta importancia en la predicción y en los modelos ecológicos, ¿no? Ujú. Sí, en el fondo las matemáticas son un lenguaje y un lenguaje muy potente para, para poder hacer predicciones y tener hipótesis que sean muy específicas y muy limpias. Y muchas veces, como los ecólogos también trabajamos en campo y hay esta visión de que la ecología es ir a contar pájaros y luego con estos pájaros que contamos hay que seguir trabajando y hacer esos modelos matemáticos y la ecología actual tiene una gran parte de computación. Ujú, ujú. Bueno, finalmente para ir acabando, recomiéndanos algún libro o algunos que sean de interés para la gente no especialista como tú, libros de divulgación que pueden ser interesantes para conocer un poco más sobre la vida animal, las especies, la ecología, todo lo que tú... ¿qué libros recomendarías? Em, a O ver, o de otras áreas que tú creas que sean libros que son interesantes para sí, que sí, la sí. gente conozca. Bueno, ahora que has preguntado esto, a mí me ha venido a la mente que ahora está de moda con las películas, el libro de Dune, Mm, eh, siendo un libro de ciencia ficción y totalmente
eh, basado, pues es una civilización de otros planetas y de sus batallas, tiene una descripción de la ecología de esos planetas y de cómo se interrelacionan diferentes especies que es muy bonita Ujú, y que tiene una parte de ecología que está muy bien. ujú. Y así más de divulgación, am, la verdad es que a mí me has pillado fuera de juego, ahora no se me ocurre ninguna. Vale. Eh, ¿Recomiendas algún sitio para viajar? De, de estos sitios que no deberíamos perdernos, igual por su gran diversidad, por su naturaleza tan bonita, en fin, que tú que seguro que has estado viajando por muchos sitios y conoces la naturaleza en muchas zonas de este planeta, ¿qué nos recomendarías? ¿Qué sitio no deberíamos de perdernos? Pues mira, a mí me gustan especialmente las zonas desérticas. Uno parece que en cuanto a biodiversidad, pues las junglas y las selvas tropicales ha de ser algo espectacular, Ajá, pero ahí todo pasa a la vez y es como demasiado, o sea, como que te embota los sentidos. ajá, Mientras que en los desiertos puedes apreciar realmente todas estas relaciones ecológicas, donde los recursos son mucho más escasos y su utilización, por lo tanto, es mucho más importante y te crean... eh, yo creo que hay mucha más belleza desde el punto de vista ecológica de la que puede haber y, y desiertos impresionantes cuando estuve trabajando en Estados Unidos, toda la zona de Utah, Utah. en el Ujú, centro de Estados Unidos, tiene unas zonas desérticas que son realmente espectaculares. ujú. Muy bien. Pues Ignasi, te agradezco mucho la conversación esta que hemos tenido. Yo creo que ha sido muy interesante y espero que abra eh, muchas inquietudes eh, en gente para conocer y profundizar más en estos temas. Así que te agradezco mucho y espero que sigas con tu labor de investigación y sigas publicando tanto y tan bien como lo vienes haciendo últimamente, porque al ver un poquito tu currículum PubMed, vamos, veo que son publicaciones en revistas vamos, de mucho nivel. Ya nos gustaría a muchos de nosotros haber publicado en Science alguna vez. Pues muchas gracias.